Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Ahora mismo, las 4:37, hemos empezado un poco antes porque tenemos un programa repleto de muy buenos invitados, muy buenos temas, muchos de los cuales están relacionados con lo que puede pasar en los próximos 5 años, 2025, 2030, nuevo orden mundial. Está claro que ya llevamos unos años en que ese nuevo orden mundial se está haciendo presente, sobre todo cuando decidimos, en su momento, y a raíz de los atentados del 11 de septiembre, aunque seguramente fue anterior, decidimos cambiar libertad por seguridad. Y a partir de aquí, pues nos han colado de muchas maneras, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Habla mucho de la Agenda 2030, de lo que pasará en estos 5 años. Parece que vamos hacia un nuevo mundo. Y en este nuevo mundo, pues veremos cosas que nos chocarán y que incluso nos asombrarán, o puede que incluso también nos horroricen. ¿Por qué lo digo? Esta mañana he visto un vídeo por las redes sociales que me ha inquietado muchísimo. Me ha inquietado muchísimo porque yo pensaba que era un vídeo generado por inteligencia artificial y que era un fake, era un meme, pero se ve que no. Que esto que vais a ver existe. Y esto es una mujer real, de carne y hueso, entre comillas. Ella es abogada, escritora, Rocío Búfalo, creo que se llama, Rocío Búfalo, sí. Rocío decidió hace un par de años transhumanizarse y ahora se considera la primera mujer robot, la primera mujer androide. Entre otras cosas, como veréis en este vídeo que quiero compartir con vosotros, Rocío no va al lavabo como todos nosotros, sino que tiene un cubículo dentro de su cuerpo que aprovecha los desechos, los recicla y lo convierte en energía. Con el placer que da, no me lo negaréis, ir al lavabo. El momento ese de intimidad y de meditación que supone también ir al lavabo. Bueno, pues se ve que Rocío eso no lo necesita. Esta es Rocío, esta abogada, escritora que ha decidido convertirse en robot. ¿Va por aquí el nuevo orden mundial? Todos los cambios que vamos a ver. Veámoslo y luego lo comentamos. El chip, no, al baño no voy. La realidad es que desde que tengo el chip tengo higienizadores automáticos que lo que hacen es utilizar aquellos desechos como energía sustentable. De la misma forma que un compost ayuda a las plantas, mi cuerpo lo que hace es, a través de un cubículo que tengo implantado dentro del cuerpo, es todo el tiempo reciclar la energía para el día siguiente. No es una película, ¿eh? No es una serie de Netflix. Esto es real. Salía esta mañana en una entrevista para Informativos Telecinco. Vamos a hablar de ello y de muchas más cosas para ver el futuro por dónde va, hacia dónde se encamina esta nueva humanidad o este nuevo orden mundial. Y lo vamos a hacer con todo un especialista como es José Alberto Millán. Él es escritor, astrólogo. Hizo un libro precisamente sobre la astrología y el nuevo orden mundial y va a estar con nosotros los días 12 y 13 de octubre en el Congreso Atlas Lanzarote. Así que, claro, a tenor de la actualidad, por dónde van las cosas, hemos decidido contar con él para empezar el programa de hoy. José Millán, bienvenido. Alex Comunica. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo al ver ese vídeo? Bueno, te diré que no me sorprende en absoluto. Y sí, probablemente no sea generado por una inteligencia artificial, pero lo que cuenta es mentira, es obviamente mentira. No creo que tengamos tecnología que nos permita, aparte de, como tú decías, saltarnos ese momento de preciosa intimidad, y yo diría casi que de éxtasis comunicativo con uno mismo, que significa ir al baño. No creo que haya tecnología que permita que uno autorrecicle en un cubículo, como ella dice, sus residuos. Creo que es un fake. O sea, ella a lo mejor no es fake, pero lo que dice es fake, es falso, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que es importante no es si es verdad o mentira lo que ella dice, sino lo que dice, ¿no? Y que estemos hablando de esto ahora mismo. Esto es lo que es importante. Pero yo no iría a cosas tan escatológicas y tan lejanas, ¿no? Como la señora que no va al baño porque tiene un cubículo, sino a cosas que nos afectan a todos, como es esto, ¿no? Todos tenemos esto.
Todos tenemos esto, ¿no? Y yo creo que muy pocos de nosotros, yo no me incluyo entre estos, seríamos incapaces de vivir sin este black mirror, ¿no? Este espejo oscuro. Entonces, bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Ya estamos hibridados. La hibridación es algo que comento en mi libro, es algo que ya comenzó hace tiempo, ahora ya ha entrado en una fase muy radical. De momento tenemos esta pieza de tecnología fuera de nosotros, pero dentro de muy poco la tendremos dentro, de un modo u otro. La acabaremos teniendo dentro, en nuestras gafas, en los audífonos, en la ropa que vestimos, en pequeños robots que nos inyectarán, bueno, para controlar nuestra salud, pero también para muchas otras cosas, ¿no? Entonces, este proceso de hibridación que ya ha comenzado se va a acelerar fortísimamente en términos astrológicos cuando entre Urano en Géminis, cuando vuelva Plutón Acuario, todo esto que va a ir sucediendo ya a finales de este año y el año que viene, y que ya va a culminar en el año 2026, que es donde realmente digamos que la moneda va a caer del otro lado, ¿no? Ahora mismo estamos con la moneda dando vueltas, no sabemos de qué lado va a caer, si del lado de la cara, del lado de la cruz, no es como la pelota en el tenis cuando se queda en la red y no sabemos en qué campo va a caer, ¿no? Ahora estamos, el 24 es cuando la pelota se queda en la red, el 25 va a ser el momento en que esté ahí oscilando y el 26 es el momento en que ya la pelota cae en uno de los dos campos, ¿no? Claro. Cuando dices que 2026 será el año en que la moneda caiga en uno de los dos campos, ¿cuáles serían esos dos campos? Bueno, el campo A, es decir, a un lado del ring la Tierra, al otro lado del ring el aire, pues tenemos esta transición tan brutal, tan fuerte que estamos viviendo ahora mismo, de una dominancia de aire, de tierra, de una época muy larga de conjunciones Júpiter-Saturno en signos de tierra, de 200 años, de conjunciones muy potentes en signos de tierra, Plutón-Urano en Virgo en los años 60, Urano-Neptuno en Capricornio en los años 90, Plutón, Saturno, Júpiter en Capricornio de nuevo con la pandemia, etcétera. Es decir, que venimos de una herencia de tierra fortísima, muy pesada, y la tierra es esto, ¿no? La tierra es levántate a las 7, trabaja como un esclavo para malvivir, para que todo se quede en una élite, en una cúspide social cada vez más estrecha, cada vez más poderosa, y es todo esto. Y todo esto está temblando, todo esto va a colapsar, está colapsando. Aunque lo que veamos ahora mismo es que está, digamos, hiperabusando, están las élites, el mundo de la tierra, están hiperabusando. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera ellos ya sienten que esto se acaba, que están en las últimas. Y el año 25 va a ser el año en que ya realmente empiecen a movilizarse muchas cosas, y en el año 26 ya la moneda va a caer del lado del aire. ¿Y el aire qué es? Es comunicación, es socialización, es mente frente a la materia. Entonces entramos en una era mucho más social que va a durar 2 siglos, 200 años, que va a tener un sabor acuariano muy fuerte, sobre todo con este Plutón en Acuario durante los próximos 20 años, un sabor revolucionario, un sabor de transformación social brutal, como no la hemos visto en nuestras vidas, como no lo hemos visto en 200 años. El único paralelo es toda esta época de las revoluciones americanas, francesa, etcétera, de hace 2 siglos y medio, ¿no? Entonces, vamos hacia eso, va a caer del mundo de lo social. Pasamos de un paradigma, yo diría, por una parte de estados capitalistas, ultraliberales y tal, acompañados de las dictaduras habituales, lo que se llaman los estados iliberales, o sea, los BRICS, ¿no? China, Rusia, etcétera, etcétera. Y todo este modelo se va a caer en pedazos, vamos a ir hacia otro. ¿Qué nos deparará el otro modelo? Pues no lo sabemos muy bien, pero sí sabemos que va a ser social, que va a ser un modelo mucho más basado
no en las jerarquías, no en las élites, sino en las redes de personas, que van a empezar a tomar vida, como están tomando ya, ¿no? Van a empezar a tomar vida y van a empezar a tomar vida y de alguna manera a tomar el control. Tomar vida, tomar el control. Claro, por cosas que estamos viendo. Yo también veo lo de los dos campos o dos mundos. Yo también eso lo veo, José Alberto, y simplemente observando un poco la realidad. Hay personas que están volviendo a la naturaleza, una conexión más íntima, más espiritual, quizá una conexión más con la esencia, o con esa parte espiritual. Digamos que es un mundo que hay más tecnología espiritual, tecnología entre comillas, y luego tenemos un mundo que se va más a lo artificial, ¿no? Tecnología artificial, inteligencia artificial, todo mecánica, todo tecnología, pero también todo mucho más controlado. Y ahí nos vamos a mover. Y por lo que dices tú, en 2026, la moneda caerá para un bando o para otro. Bueno, no son incompatibles. Vamos a, por ejemplo, lo que es la gran ciudad de nuestros tiempos, ¿no? Ciudades como Nueva York, Ciudad de México, Tokio, Madrid, Barcelona, etcétera, corresponden al modelo de tierra. El modelo de tierra privilegia el control y el control necesita la centralidad, la centralización. Y la ciudad es el lugar ideal a nivel del paisaje, yo diría, humano, para ejercer el control. Es mucho más fácil ejercer el control en una ciudad con sus calles, sus arterias, sus sistemas de control, sus semáforos, sus policías, etcétera, etcétera, que en un ambiente distribuido, en un ambiente disperso, ¿no? Entonces vamos a ir mucho más hacia un paradigma más disperso, más distribuido, más acuariano. Lo acuariano es lo que trabaja en red, lo que es disperso. Lo capricorniano, la Tierra funciona en pirámide, ¿no? Entonces vamos a ir a ambientes mucho más distribuidos y, lógicamente, eso nos va a llevar, como a mí mismo, ¿no? Que me he venido a vivir al campo. No es campo, campo. Hay casas, hay pueblos, etcétera. Yo desde que he venido a vivir al campo lo veo, vivimos en red. Fulano tiene una tienda de esto aquí, Megano tiene una tienda del otro allí, fulano es carpintero. Entonces vas creándote, te das cuenta que no puedes funcionar yendo al brico, como cuando vivías en una gran ciudad o yendo a los grandes almacenes, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes ninguno cerca. Tienes que empezar a funcionar con lo que tienen tus vecinos y tú tienes que ser un recurso para tus vecinos también, ¿no? Entonces se va a ir imponiendo este modelo, pero al mismo tiempo va a ser un modelo muy tecnológico. De hecho, yo no me hubiera podido venir a vivir aquí si no tuviésemos internet. Yo, de hecho, por eso hasta hoy no te pude decir si podía venir o no podía venir, porque me tenían que instalar el internet, te das cuenta, ¿no? Entonces, de algún modo, esta reconexión con la naturaleza va a pasar también por una adición enorme de tecnología, nos guste o no. Y, lógicamente, donde hay tecnología y nuevas tecnologías va a haber un intento de control. Esto es obvio, ¿no? Pero esto no es nada nuevo. Siempre cuando teníamos la televisión, la famosa caja tonta, pues bueno, trataban de controlar la caja tonta y de hecho controlaban la caja tonta, ¿no? Y antes pues ¿qué controlaban antes? Pues los púlpitos de las iglesias, que eran los grandes centros de difusión de mensajes políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y hoy en día, ¿qué son? Pues son las redes. ¿Y qué va a ser? La inteligencia artificial. Lo vemos ya, ¿no? La inteligencia artificial que nos dice, no, pero es que tiene sesgos machistas, tiene sesgos racistas. Lógico, porque la inteligencia artificial, ¿de qué se alimenta? Se alimenta de nosotros, se alimenta de lo que nosotros escribimos. Si lo que nosotros escribimos y hablamos, decimos y actuamos es machista, es racista, la inteligencia artificial va a aprender de nosotros. Es nuestro niño, igual que tus hijos repiten las burradas que tú dices, la inteligencia artificial también lo hace. Y lo mismo que nosotros estamos obsesionados con el control, la inteligencia artificial también lo estará. Es obvio, es obvio. Es un reflejo de nuestra propia naturaleza. José, precisamente tú vas a hablar de esto y muchas más cosas en la conferencia que vas a hacer los días, recordamos, 12 y 13 de octubre en este congreso Andrés Lanzarote, donde habrá pues astrólogos de medio mundo y también estaremos nosotros como Alex Comunica. Yo también estaré de ponente hablando de renacimiento, también estará José Luis Parise y otros tantos astrólogos
y terapeutas muy interesantes que ya han ido desfilando por el programa y ya os hemos comentado, ¿no? Porque este congreso realmente Atlas Lanzarote, pues hay que decirlo, tiene muy buena pinta. Y tú en este congreso, José, hablarás de la naturaleza, libre albedrío y astrología. Naturaleza, libre albedrío y astrología. ¿Nos podías avanzar un poco de lo que vas a hablar en esta conferencia y la relación que pueda haber con el futuro, con los tiempos que están por venir? Sí, bueno, hoy en día digamos que la moda está en negar el libre albedrío. Y en eso participamos incluso los astrólogos, ¿no? Porque de algún modo decimos, bueno, pues este tránsito se va a morir tu madre, o este tránsito te van a despedir del trabajo, ¿no? Y es como si supiéramos lo que va a suceder, es decir, que como si estuviésemos predestinados, ¿no? Es una moda que de alguna manera lo ha inundado todo, la astrología, entre otras cosas. Pero es una moda que viene de ámbitos muy diversos. Viene, por ejemplo, del mundo de la neurología. Hay toda una tendencia muy fuerte en el mundo de la ciencia neurológica, de las ciencias de la vida, a sostener que estamos predestinados, que realmente nuestro cerebro ha tomado las decisiones antes de que emerjan a nuestra conciencia. Nuestra conciencia es un mero notario de las decisiones que ha tomado nuestro cerebro, que están predeterminadas por reacciones químicas, condicionantes culturales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ahí tenemos ya una escuela de pensamiento muy fuerte en el mundo científico, el mundo, digamos, de lo biomédico, neurológico. Luego hay otra escuela de pensamiento también fortísima, que es la de la física cuántica, ¿no? Esto que hablará Araceli, sin duda, sobre este tema allí en Lanzarote, ¿no? Sobre lo que se llama el superdeterminismo, ¿no? Que es algo que es más, de alguna manera, es más terrible todavía, porque el superdeterminismo lo que nos dice es que no solo nosotros, sino que cada pequeña partícula, cada quark, cada componente de cada partícula de las que nos componen a nosotros y al mundo, ha estado ya predestinada desde el momento de su emergencia en el Big Bang o cuando sea, ¿no? Tenía ya una hoja de ruta diciendo lo que iba a hacer durante toda su vida. Y lógicamente, si la más pequeña partícula tenía predestinada toda su vida, nosotros, que no somos más que un un conglomerado de partículas, también lo somos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos de nuevo otra fuente muy fuerte, digamos, de defensa del determinismo, de la ausencia del libre albedrío. Entonces, yo, como de costumbre, vengo a dar a tirar una piedra al agua y levantar un poco las olas y poner en tela de juicio todas estas, yo diría, vicios del pensamiento científico y astrológico y estos terribles, para mí, errores de bulto, porque yo sí que pienso, sí que creo, sí que yo diría, incluso con cierta arrogancia, diría sí que sé que somos libres, que somos profundamente libres, que sí, por supuesto, hay muchos aspectos de nuestras conductas que están condicionados, ¿no? Y de esto hablaré y cómo esto se refleja astrológicamente. Pero hay muchos otros, que es lo que refleja un poco la dimensión humana, lo que yo diría la dimensión de la supraconsciencia, que es algo de lo que se habla muy poco porque se conoce mal, pero que está ahí, que todos los que nos dedicamos a la astrología, yo pienso que tenemos una cierta idea de qué es la supraconsciencia, que es ni más ni menos que la integración de lo transpersonal, de los planetas transpersonales y de lo transpersonal a nuestra vida, que es lo que realmente nos hace libres, ¿no? Y hablaré también de eso, ¿no? De qué es la libertad, qué no es la libertad, ¿no? Por supuesto, la libertad no es hacer lo que uno quiere, eso no es ser libre, hacer lo que uno quiere no es ser libre. Ser libre es algo mucho más complejo, ¿no? Y trataré de abordar el ángulo, la perspectiva astrológica de por qué somos libres. Estaba viendo por aquí, José, mientras también te estaba escuchando, porque, bueno, tú ya sabes que se habla mucho, ¿no? Quizás es un tema del que ya no se habla tanto, se habló mucho en su día, cuando se hizo la presentación en el foro de Davos, etcétera, que es de la Agenda 2030, pero bueno, hay que tenerla ahí marcada porque parece que las élites, como tú decías antes, es el tipo de agenda que se quiere implementar de alguna manera, ¿no?
Aquí se habla, los grandes objetivos de la Agenda 2030, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico. Bueno, en principio, los objetivos son bastante, no sé, bondadosos, ¿no? Yo no sé por qué se sataniza tanto la Agenda 2030. ¿O sí que hacen bien algunos en satanizarla? No, el problema de la Agenda 2030, que yo conozco bien, porque se elabora en una época en que yo estaba trabajando en medio ambiente. Estuve 5 años trabajando en medio ambiente en la Comisión Europea, ¿no? Es que es muy sexy el título 2030, es muy fácil de recordar, hay que ser muy zoquete, muy desmemoriado para no acordarse de algo tan sencillo como 2030, ¿no? Es muy sexy el título, es muy utilizable, ¿no? Yo creo que ahí la ONU se equivocó de rabo a rabo, tenían que haberle llamado un título de estos tecnocráticos y tal, que todo el mundo se hubiera olvidado de él. Esto es, efectivamente, lo que tú has dicho, es un compendio típico de Naciones Unidas de buenas intenciones, ¿no? Estos serían probablemente pues, un grupo de estudio, de científicos, politólogos, etcétera, que se juntaron y dijeron qué debiéramos de hacer, en qué debiéramos de trabajar para que tener un mejor futuro, para que la Tierra, el planeta, la humanidad tenga un futuro más prometedor. Y es lo que hicieron, porque efectivamente si tú lo lees, como lo has leído, pues no hay, yo diría, es una declaración de buenas intenciones. ¿Quién no suscribe a esas buenas intenciones, ¿no? Pues es simplemente eso. Lo que pasa es que esto luego pues, fue aprovechado, como es un saludo al sol, ¿no? Fue aprovechado por unos, por tirios y por troyanos. Hay que darse cuenta que Naciones Unidas, yo he trabajado bastante con ellos, y que me perdonen si me escuchan ahora, es una organización absolutamente irrelevante y lo está demostrando estos días, no sirve absolutamente para nada. Entonces, solo sirve para darnos cuenta de que tenemos que lograr métodos de colaboración universal mejores que ese, está claro, está acabada en Naciones Unidas y ahora lo que está sucediendo en Palestina, en el Líbano, lo demuestra perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido toda un movimiento de creación de odio hacia la Agenda 2030 y de lectura en clave conspiracionista de la Agenda 2030, que a mí me llena de asombro, ¿no? Porque yo sé que conozco a Naciones Unidas, son irrelevantes, no tienen absolutamente ningún poder, tuvieron la mala suerte de crear un documento que es asumible por todo el mundo, pero con un título muy sexy. De hecho, yo muchas veces la gente, cuando han criticado la Agenda 2030 delante mío, a veces en consulta me lo criticaban y tal, y yo les decía, ¿tú sabes quién la ha escrito? Ah, la Unión Europea. Digo, ni siquiera sabes quién lo ha escrito. Claro, la Unión Europea es mucho más odiable que Naciones Unidas, también lo entiendo, ¿no? Pero o sea, ni siquiera sabían quién lo ha escrito y cuando les preguntaba, ¿y cuáles son los puntos que defiende? No sabían. No sabían. La mayor parte de la gente odia a la Agenda 2030 porque se le critican en programas de televisión, en círculos conspiracionistas y tal, pero nadie se ha inclinado a ver qué es lo que realmente dice, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí me parece que han tenido muy mala suerte, eso es todo, ¿no? No hay que buscar más allá. No hay que buscar más allá, pero sí tú ya sabes que cuando se habla del futuro, la palabra nuevo orden mundial es una palabra que inquieta, ¿eh? Pues el nuevo orden mundial, que parece que el 1984, ¿no? De Orwell, vayamos a protagonizar esa novela, ¿no? Y claro, más control. Es cierto que si cada vez hay más tecnología y nuestros datos lo tienen un montón de empresas multinacionales, etcétera, etcétera, que estaremos más controlados. A ver, de eso no hay que tener ningún tipo de duda, ¿no? Y quizá nos vamos hacia una sociedad también en que todo estará cortado por el mismo patrón. Tú decías muy bien, José Alberto, que viene una era acuariana, con lo cual la era acuariana es libertad, es algo que es muy líquido, no es sólido, es decir, y cosas que creeremos que son verdades absolutas pues se caerán y el mundo pues será diferente y será un mundo quizá también muy heterogéneo en que va a convivir absolutamente de todo, ¿no? Pero a grandes rasgos,
¿tú crees, o por lo que dicen los astros, crees que va a haber más control por parte de las élites en ese sentido? ¿Menos libertad aún de la que hay ahora? Vamos a ver, control ha habido siempre. Yo muchas veces cuando me dicen que ahora vivimos peor, yo les recuerdo mi edad, ¿no? Y les recuerdo dónde he vivido en el País Vasco en los años 50, 60. Entonces, cuando me dicen que se vive peor, no puedo más que sonreír, ¿no? O que hay menos libertad ahora que antes, o en fin, todo este tipo de cosas. Cuando yo he vivido todavía linchamientos, ¿no? O los relatos de linchamientos de personas en pueblos y tal y cual. O sea que ahí sí que había control, ahí sí que había violencia sobre las personas, ¿no? Va a haber más control. De hecho, lo está habiendo ya y no hay que esperar al futuro, lo vemos ya toda la mercadotecnia. ¿Sabéis cuál es el lugar más secreto del mundo? No son los lugares donde se desarrollan armas nucleares ni armas biológicas. No, el lugar más secreto del mundo son los laboratorios de las empresas de marketing. Esos son los lugares más secretos del mundo, porque ellos sí que utilizan absolutamente técnicas, pero estoy hablando ya desde hace 20 o 30 años, sofisticadísimas de control. Porque cuando nos venden algo, ahí hay millones de horas de investigación sobre el condicionamiento. Cuando te venden un paquete de patatas fritas, incluso yo lo veo con mis hijos, que son víctimas, ¿no? de todas estas técnicas de control de la mercadotecnia, ¿no? Que van a comprar basura, van a comprar gominolas, todo este tipo de cosas, pero es que mira, es que dicen que tal y cual, pero luego les digo, no, leed la letra pequeña, leed los componentes, veis una docena de ingredientes carcinogénicos, ¿no? Y tal, pero claro, eso ellos no lo llegan a leer porque ven la belleza del envoltorio, ¿no? Entonces, a ese nivel va a seguir habiendo cada vez más control. Pero yo diría que a nivel de, si uno es realmente libre, nadie te va a decir lo que tienes que pensar. Tú puedes discriminar, tú puedes investigar, como hoy en día, ¿no? A mí me llegan muchas veces, me dicen, mira, es algo que yo hacía también profesionalmente, ¿no? Este informe sobre las consecuencias de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Como yo he sido investigador durante mucho tiempo, digo, bueno, vamos a investigar quién ha emitido este informe, qué organismos, qué científicos, quién está detrás de esto, etcétera, etcétera. Y desmontas enseguida este tipo de cosas. Claro, hace falta esfuerzo, hace falta capacidad de discriminación, ¿no? Pero yo siempre repito lo que decía el doctor House en la serie, ¿no? Que él decía, todo el mundo miente, todo es mentira. No, ese es mi... Digamos, esa es mi divisa, todo el mundo miente. Digamos que es el signo de nuestros tiempos, que estamos viviendo en realidades paralelas, que estamos viviendo en realidades absolutamente inventadas, ¿no? Es el pequeño gran trígono con Urano, Plutón y Neptuno, ¿no? Con Neptuno llevando la batuta en Piscis, ¿no? Que es la creación de realidades alternativas, paralelas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es muy difícil poner orden. Empezaremos a poner orden en el 2026, porque ahí nos daremos cuenta de a dónde nos ha llevado todo este mundo de la alt-right, por ejemplo, ¿no? De los mundos alternativos, ¿no? Lo veíamos el otro día, ¿no? Con Trump, que decía que los haitianos están comiéndose gatos y cosas sí. así, ¿no? Entonces, bueno, pero esto la gente lo cree. Nosotros nos reímos. Hay gente que lo cree. Sí. No, la mitad de los estadounidenses, o casi la mitad, cree. Casi, bueno, es la gente que le vota a Trump. Bueno, que vota a Donald Trump, claro. Sí, pero eso es la mitad prácticamente, ¿eh? Entonces, que la mitad de un país de 240 millones de habitantes crea que los haitianos comen gatos, pues eso ya te muestra cómo está el mundo. Fíjate, claro, cuando dices, José, cuando dices que a partir de 2026 ya se pondrá un orden, ¿quiere decir eso que habrá más censura? Me refiero, porque claro, a ver, hay contenidos, ¿no? Por ejemplo, que no se aguantan. Lo que decía Donald Trump de que los haitianos, ¿no? Tahitianos que comían gatos y estas cosas. Pero claro, ¿quién entonces, por aquí quizás sí que nos vamos a un nuevo orden mundial único, donde haya una única verdad? ¿En qué sentido? Puede haber mecanismos censores que digan, eso es verdad,
eso no es verdad. Sin ni siquiera haberlo investigado, porque sabemos que la verdad, oye, tiene muchas caras y hay muchas aristas. Y la realidad tiene muchas aristas, ¿no? Ya pasó durante la pandemia también que se censuraron contenidos que luego, con el paso del tiempo, se vieron que, hombre, que tampoco iban muy desencaminados. Había mucho fake, obviamente. Pero, ¿quiere decir que en 2026 habrá grandes instituciones censoras que van a decir esto es verdad, esto no lo es? ¿Y bajo qué criterios? Bueno, daros cuenta de una cosa muy interesante, y es que la Inquisición se creó en la pasada era de Aire. La Inquisición es un invento del aire, sí. Y la Inquisición originalmente es ¿cómo se llamaba? El Instituto de la Fe o algo así, ¿no? La Congregación de la Fe. Era precisamente su misión, era acabar con las fake news, era lo que para la Iglesia eran fake news en aquel momento, ¿no? Entonces, y fijaros en qué degeneró la Inquisición. Pero daos cuenta también de una cosa que es muy interesante, es que tuvimos la Inquisición, pero al mismo tiempo tuvimos el mayor renacer artístico, intelectual y cultural de la historia de la humanidad. Fue el comienzo del Renacimiento también. Es decir, que tuvimos las dos cosas. Tuvimos por una parte esta España negra de la Inquisición y por otra parte teníamos a Leonardo da Vinci, teníamos a Galileo, teníamos a los grandes revolucionarios del pensamiento moderno. Y yo creo que vamos a algo parecido. Vamos a un mundo en que habrá inquisidores y habrá zonas del planeta en que haya inquisidores y en que haya inquisición, y habrá también un increíble ambiente de libertad y de creatividad. Vamos a tener las dos cosas. Cuando yo digo orden, no significa uniformidad. Orden no significa uniformidad. Orden significa eso, un nuevo orden. Y ese nuevo orden será un poco como el orden renacentista. Tendrás a Torquemada y tendrás a Galileo al mismo tiempo. Tendremos las dos cosas. Bueno, esto y más, os encontraréis en la conferencia que José Alberto Millán dará los días 12 y 13 de octubre en el Congreso Atlas Lanzarote. En Lanzarote, un congreso que será presencial y online. Tenéis toda la información en ese enlace que ahora mismo os voy a compartir en pantalla. Y además con una ventaja al ser seguidores de Alex Comunica, ya que si entráis, porque aún quedan entradas, tanto presenciales como online, si queréis asistir, tenéis una oferta que es un descuento del 22%. Aquí lo tenéis, os pongo ahora en pantalla. Tenéis una oferta del 22% si entráis en ese enlace y ponéis Alex Comunica al lado de vuestro nombre. Es decir, cuando pongáis en el registro, pongáis pues María, fulanito, menganito, pues al lado ponéis Alex Comunica y tendréis ese 22% de descuento. Un congreso en el que obviamente no solo estará José Alberto, sino que habrá también invitados interesantísimos y que nos van a revelar hacia dónde va esta nueva humanidad, este nuevo mundo, este nuevo orden que se está dibujando, como José Millán, el propio José Millán, Enzo de Peña, Silvio Nova, José Luis Parise, yo mismo también estaré, Ares García, Araceli Venegas, Lucía Caparaulo, Alani Úscara y Doris Gutiérrez, entre otras sorpresas también que os esperan esos días, el 12 y 13 de octubre, Congreso Atlas Lanzarote. José Alberto, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Nos veremos ahí en Lanzarote, a ver si tenemos oportunidad de vernos en persona y charlar un ratito. Muy bien, gracias. Alex, muchísimas gracias. Hasta la vista. Chao, chao. Hasta la vista.